mi nombre es Janet López Álvarez del grupo 2GM1 de la Universidad Pedagógica Nacional de la licenciatura de Pedagogía. Mi ensayo académico se llama Moisés Sanz, Benemérito de la Educación. Benemérito es un adjetivo que se utiliza para calificar a aquel o a aquello que es merecedor de una distinción. En este caso, Moisés Sanz para mí es una distinción en México, ya que con su segundo proyecto de educación, que hoy en día conocemos como las escuelas secundarias, las logró implementar aquí en el país de México, al igual que su proyecto de educación rural que ayudó a los indígenas. Para poder examinar de manera más compleja la obra educativa de Moisés Sanz, es necesario mencionar pasajes que fueron importantes durante el transcurso de su vida, que a continuación voy a explicar. Moisés Sanz nace el 16 de febrero en el año de 1888 en Monterrey. Se especializó en ciencias químicas y naturales en la Universidad de Jefferson y Washington, obteniendo el grado de doctor en filosofía en la Universidad de Columbia, con la tesis La educación comparada. Esta tesis incluía un proyecto de adaptación para la segunda enseñanza en México. En la Universidad de Columbia, dentro de ella, conoce a John Dewey. John Dewey fue el creador de la escuela activa, cuya filosofía se postulaba por la unidad entre la teoría y la práctica. También Moisés Sanz era precursor de la educación científica. Él estaba en contra de la intervención de la Iglesia Católica en las actividades educativas. De la misma manera, era adversario de los dogmas y de cualquier otro credo o ideología que fuera dañino de forma moral o material en contra en contra de los intereses de alguien y hacia la racionalidad. Esta postura era una respuesta al paradigma educativo prevaleciente y sobre todo la consideraba como una opción viable para la modernización de la vida nacional. En el año de 1808, Moisés tenía 20 años. Era época en la que México vivía bajo la sombra del general Porfirio Díaz, quien era visualizado como una figura de un padre de sociedad mexicana. La sociedad mexicana tenía características como de ser dependiente, irresponsable y ambiciosa. De esta manera, Porfirio Díaz mantenía a gran parte de la sociedad en un estado de pasividad y de dominio. Incluso también en esa época no existía una cultura de planificación de la familia, por lo que había mayor porcentaje de menores de edad en la población. De este modo, no solo Moisés vivió carencias en el ámbito educativo, sino también gran parte de la población durante el porfiriato. A lo largo de su vida tuvo diferentes cargos públicos de gran importancia. En el año de 1915 asume el puesto como director general de Educación del Estado de Guanajuato. Por siguiente, en el año de 1916 labora como secretario particular de la Escuela Nacional Preparatoria, en el cual en este puesto desempeñó una gran responsabilidad, ya que dentro de la escuela imperaba una educación rígida y tradicionalista. En 1917 se hace director de la institución de la Preparatoria Nacional. Durante ese cargo se manifestaron más sus cualidades de organizador en todos los campos de actividad cultural, impulsando las misiones culturales en todo el país. Asimismo, estableció también las escuelas de segunda enseñanza. Los planes y programas que se tenían en la Escuela Preparatoria Nacional
no eran accesibles ni acorde a las necesidades y demandas de los estudiantes. Y también estaban basadas en filosofía positivista. También se dice que dentro de las instituciones había profesores tradicionalistas e impedían una educación científica. Las escuelas de segunda enseñanza, que es el proyecto educativo de Moisés Sanz, eh, logró convertir la educación prevocacional de la preparatoria en escuela de bachilleres, facilitando el aprendizaje de los adolescentes egresados de la primaria y al mismo tiempo elevó la calidad del estudio en los aspirantes profesionales. Gracias a esto, bueno, lo logró gracias a la conferencia en la Escuela Nacional Preparatoria en julio de 1917, en la cual Moisés da a conocer el más grande y grave fracaso de la escuela mexicana, el cual era la ausencia de una enseñanza científica, y que dicho fracaso afectó el carácter nacional y el de la razón. Dicha conferencia deja de manifiesto del por qué la necesidad del establecimiento de las escuelas secundarias y al mismo tiempo las diferencias entre este nivel educativo y el de la primaria. Eh, las escuelas secundarias y primarias eran para Moisés Sanz diferentes, ya que para él la ciencia era un conjunto de conocimientos sistemáticos. De este modo, la escuela secundaria no era un campo para poder crear ciencia pura, sino solamente era para que el joven se especializara y formara un puente de conocimientos adquiridos, los cuales adquirió en la escuela primaria y al mismo tiempo la ciencia natural, las, y gracias a eso poder pasar a la secundaria y de ahí estudiar estudiar en escuelas profesionales o de especialización. En este apartado, Moisés Sanz hace una diferencia entre primaria, secundaria y escuelas profesionales. Eh, para él era importante que hubiera un intermedio entre la primaria y la escuela profesional, porque en ese entonces la educación de México solo, solo era de primaria y se pasaban al siguiente nivel, que era escuelas profesionales. De este modo, Sansa da a entender el problema de la educación y gracias a la conferencia logra implementar la escuela secundaria. En el año de 1925 eh, es oficialmente el secretario de Educación Pública aquí en México, y bajo este cargo extiende por escrito un documento llamado el Primer Plan de Trabajo de las Escuelas Rurales, como simple inspiración para los maestros del campo. Eh, Al final, las conclusiones en las que llegué fue que el legado que otorga Moisés Sanz a México se encuentra en la creación de la segunda enseñanza, que hoy en día se conoce como las escuelas secundarias, la cual consideraba como un campo fértil para desarrollar en los alumnos un gusto por la ciencia y la capacidad para diseñar experimentos. Se dice que el estudio de las escuelas experimentales permite al adolescente concebir una noción y diferenciación entre lo concreto y lo práctico, considerando la educación como un medio socializador e integrador del indígena, para poder establecer el progreso del país, al igual que impulsó la educación rural. La escuela rural mexicana se ubica en los inicios del siglo XX
y la UNESCO 30 años más tarde reforma los postulados de Moisés Sanz. Y con esto finalizo la explicación de mi ensayo académico. Gracias.